Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí es de tu devocional un día más. Te saluda su servidora Yasmín. Quiero bendecir tu vida en esta mañana. Dale gracias a Dios por unirte a este tiempo de bendición, tiempo de aprender y compartir para que todo aquel que escuche sea bendecido en el nombre de Jesús. Bueno, en esta mañana quiero hablar, como les dije ayer, que de los padres que hacen o madres que hacen de padre y madre a la vez por cualquier circunstancia, sea por un divorcio, por una separación o porque alguno de los dos falta, o sea, muere. Entonces, en esta mañana quiero hablar un poco de eso y quiero ir, ¿no?, a Génesis 21. Hay una historia que habla de Agar, ¿no? Agar, la madre de Ismael, que fue la sirvienta de Sara, ¿verdad? Que cuando el Señor le había dado la promesa a Abraham que le iba a dar su hijo y ellos ya estaban mayores y lo intentaron por varios años, y Sara se desesperó y le dio su sierva para que tuviera un hijo, ¿no? Después, cuando ya Sara tuvo su hijo, allí el día que lo destetó, entonces hizo un banquete, estaban compartiendo. Entonces ella se dio cuenta que el hijo de Agar se estaba riendo de su hijo, de Isaac, ¿verdad? Entonces Sara se enfadó y le pidió a Abraham que la sacara de la casa, ¿verdad? Después de que se la había dado para que tuviera lo que el Señor le había prometido, entonces le dijo que la sacara de la casa, que la echara. Y Abraham, claro, se desesperó y, claro, es su hijo. Entonces el Señor le habló y le dijo que hiciera lo que Sara le había dicho, ¿verdad? Entonces al otro día de madrugada se levantó, cogió un pan y una garrafa, por lo menos digámoslo así, de agua, y lo puso sobre sus hombros y la despachó, o sea, la echó de la casa. Entonces, qué tremendo. La historia pueden leerla, están en Génesis 21 a partir del 8. Entonces aquella mujer se fue con su hijo, ¿cierto?, por el desierto, y anduvo por el desierto hasta que se le acabó el agua. Y entonces ella, desesperada, puso a su hijo debajo de un árbol, ¿verdad? Y esperó ahí dijo que ya no quería ver cuando su hijo muriera, ¿verdad? Entonces el niño empezó a llorar y el Señor lo escuchó, el llanto del hijo, y llamó a Agar. Mandó un ángel para que le hablara a Agar y le dijo que dónde estaba, que cogiera a su hijo, que de él también iba a ser una nación, ¿verdad? Y al momento ella volteó a mirar y apareció un lago de agua. O sea, le apareció agua y ella fue y cogió agua y dice que creció su hijo y bueno, allí formaron una nación, ¿verdad? También le dio promesa a ese muchacho, porque Dios no desampara a nadie, ¿verdad? Porque no fue culpa de ellos, sino no fue culpa del muchacho, sino de sus padres, ¿verdad? Entonces aquí quiero hablar en esta mañana, porque muchas veces a causa de los problemas de nosotros como padres, ¿verdad? No es fácil cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, ¿verdad? Es algo que rompe por dentro, rompe todo nuestro autoestima, rompe nuestra vida, nuestro corazón, ¿cierto? Y pasamos la circunstancia tremenda, porque claro, es un rompimiento de dos personas, y lo peor de todo es que estamos rompiendo el corazón de nuestros hijos cuando hay esa separación, cuando hay un divorcio, ¿verdad? Y también, hombre, cuando alguna de las dos personas falta, que muere o alguna cosa, porque yo lo viví en carne propia, que mi padre murió cuando yo tenía 5 años, entonces pues pude experimentar ese dolor, esa falta, ese faltante ahí. Entonces lo mismo es cuando hay una separación. ¿Por qué? Porque no solamente ya es el dolor de los padres, del que queda, sino el dolor también de los hijos. Hay un rompimiento, ¿cierto? Entonces aquí es donde el Señor también ayuda a cuidar. Por eso ahí habla mucho en la palabra de las viudas, de cómo el Señor se encarga de que a las viudas no les falte nada, ¿verdad? Y que a las personas que se separan también por alguna cosa, sea por
porque tuvo un hijo por fuera de su casa con alguien que no está indicado, que estaba casado, alguna cosa, o porque no se entendieron, se separaron, tomaron decisiones equivocadas y ahí o se casaron antes de tiempo, sin esperar, y no se entendieron. Entonces por eso terminaron en esta cuestión, ¿no? Entonces ahí dice, por eso es que es necesario uno leer la palabra ahí en Deuteronomio. Yo les recomiendo que usted lea Deuteronomio 28 del 1 al 13, que ahí habla todas las cosas de lo que es la obediencia, ¿no? De lo que pasa si nosotros obedecemos a las leyes del Señor. Es importante leer la palabra, entender para poder que no nos pase en esta circunstancia, porque no estamos exentos de nada, pero por lo menos ayudarnos un poco, ¿verdad? Y porque ahí aquí el consejo de esta mañana es que tanto ese dolor, eso que estuvimos pasando, porque empieza una situación difícil para el que queda educando a los hijos, ¿verdad? Porque ya es un doble trabajo, va a ser de papá y va a ser de mamá. Entonces es una falta de tiempo, porque si no trabaja, ¿cómo sustenta a su hijo? Si no empieza a hacer las cosas como es, o sea, de una o de otra manera su hijo se va a sentir rechazado en la escuela, donde vaya. ¿Por qué? Por el faltante, ¿verdad? Por el faltante que hay, porque está roto por dentro, ¿verdad? Entonces allí es muy, muy difícil para el que queda criando a su hijo, porque tiene que sustentar ese amor, sustentar la disciplina, ¿cierto? Hacer el rol de todo, ¿cierto? Disciplinarlo, pero también darle esa doble porción de amor que le corresponde darle a la otra persona. Pero también aquí hay una cosa muy importante, que pase lo que pase, el que está criando a su hijo no puede hablarle mal, sea de su mamá o de su papá, cualquiera de los dos que se haya ido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que hay que el hijo debe honrar a su padre y a su madre, ¿verdad? Lo dice ahí en Efesios 6, del 2 al 4, dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, ¿cierto? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Cuando honras al Padre, no importa qué circunstancia haya acontecido, por qué le abandonó a su mamá, por qué o la mamá abandonó al papá, hablarle, el que está ahí, hablarle bien al hijo de su padre o su madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la promesa que tiene ese hijo, para que todo donde vaya le vaya bien. No puedo yo unirme a mi hijo o a mi hija y decirle, es que ese tal por cual o esa tal por cual me abandonó, me engañó o hizo aquellas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy quitando el privilegio de honrar y cumplir ese mandamiento. ¿Para qué? Para que le vaya bien en todo lo que se propone, en todo, absolutamente en todo. Ya no solamente es en que obedecer, sino para que le vaya bien en todo, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio 6, voy a leer un poquito de Deuteronomio 6 y 7, dice: estas palabras que yo te mando hoy atarás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuáles palabras? Pues las palabras de que tiene que obedecer primeramente, que es un mandamiento, y lo otro que es honrarle a pesar de, ¿verdad? Y ayudarle, darle esa doble porción. Es difícil, es complicado, es duro, pero así como el Señor le ayudó a Agar para que formar esa promesa, ¿verdad? Para formar para formar una nación de él también. Entonces también así lo hará con usted, con su hijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios hacedor de milagros, un Dios de poder, ¿verdad? El Señor siempre nos da la salida, siempre nos ayuda y no te va a abandonar a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación que hayas tenido que vivir, ¿cierto? Ya sea porque ha faltado su pareja, ha muerto, o porque ha sufrido una separación o un divorcio. Bueno, aquí mis hermanos queridos, en esta mañana les dejo con esta pequeña reflexión. Es un tema muy amplio donde
se tiene que hablar de muchas cosas y poco a poco voy a estar hablando estos días de lo que es ser padres, de la relación de padres e hijos, del cómo educar y disciplinar a los hijos, ¿verdad? Entonces estaré encajando todas estas cosas en estos días que voy a estar hablando de eso. Bueno, mis queridos hermanos, con esta pequeña reflexión les dejo. Quiero darle gracias al Señor y animarle a usted, usted que está criando a su hijo solo, usted que ha sido un padre o una madre que ha tenido que hacer el papel de los dos a la vez, animarle que Dios le sustenta donde quiera que vaya, pero que así como tiene que dar doble porción de amor, doble porción de disciplina, de estar ahí firme, también tiene que ayudar para que su hijo sane el corazón y perdone a su padre o a su madre el que le haya abandonado o el que se haya separado. ¿Por qué? Porque eso fue problema de los mayores, de los padres, no del hijo. El hijo no tiene por qué estar con el corazón roto toda la vida, sino que nosotros como padres ayudar a que nuestros hijos sanen el corazón para que ellos sean bendecidos en todo, puedan cumplir ese mandamiento y puedan que las puertas se les abran por donde quiera que vayan. Gracias, amado Rey poderoso, maravilloso, Señor. Sabemos que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso, Señor. Que tu presencia, Señor, nos llena, nos inunda cada día. Señor, que tú nos amas a pesar de todas las cosas, de todas nuestras equivocaciones, Señor. Padre Santo, que cuando nosotros pasamos por estas circunstancias, Señor, de la vida, Dios mío, ya sea a causa de nosotros mismos o a causa de la vida misma, Señor. Padre Santo, Señor, que tú nos ayudes a caminar, nos ayudes a ser sabios para educar y ejemplar a nuestros hijos, bendito Dios, conforme a tu voluntad, conforme lo dice tu palabra, para que ellos sean benditos, sean prosperados, sean llenos de tu presencia y que donde quiera que vayan, Señor, tú les ayudes y les animes, Señor, cada día en el nombre de Jesús. Te damos este día delante tuyo, Señor, Padre Santo, confiando en que tú nos amas, nos bendices, nos fortaleces, nos guardas en el hueco de tu mano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga. Recuerde que si este devocional o alguno de los anteriores no ha llegado a sus manos, puede buscarlos en Facebook, YouTube, Google y como Just Wonder Tips. Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por unirse a ese tiempo.